La mañana comenzó como muchas otras en Colonia del Valle, con los fuertes sonidos de taladros, martillos golpeando duro y polvo flotando en el cálido aire de julio. En la obra de un nuevo edificio de oficinas, decenas de trabajadores se movían entre varillas de acero, mezcladoras de cemento y grandes grúas. Gritaban instrucciones, cargaban pesadas bolsas de cemento y subían escaleras y andamios mientras el edificio crecía lentamente hacia el cielo. Nadie notaba a Mateo. Parecía un trabajador más, con su casco viejo, camisa manchada de cemento y espalda doblada por años de duro trabajo bajo el sol. No hablaba mucho. Llegaba temprano, se quedaba hasta tarde y no se unía a los demás en conversaciones. No intentaba destacar. Pero observaba, siempre observaba, cada plan, cada error, cada número que no coincidía. Había visto tantas cosas salir mal en otros edificios que había aprendido a notar pequeños errores antes de que se convirtieran en grandes problemas. Esa mañana, sin embargo, algo se sentía diferente. Todos sabían que Valeria Santillán, la nueva ingeniera a cargo del edificio, iba a llegar. Era joven e inteligente, con fama de saberlo todo sobre construcción. Los trabajadores susurraban entre ellos, algunos nerviosos, otros impresionados. Dicen que es increíble, pero cree que es mejor que todos, dijo un trabajador cerca del andamio. Otro susurró, ni siquiera nos habla. Y así era. Cuando Valeria llegó, caminó con pasos firmes y rostro serio. Era joven y vestía perfectamente su chaleco limpio y casco blanco. Solo saludó a los jefes y al jefe Rodrigo. No miró a los demás trabajadores. Caminó por la obra como si la poseyera, con los ojos escaneando todo cuidadosamente. Cuando revisó la cimentación, algo la preocupó. Alzó la voz frente a todos. «Esto no coincide con los planos que aprobé. ¿Quién trabajó aquí ayer?» Mateo Parado al fondo, levantó lentamente la mano. «Yo, ingeniera», dijo. «¿Y por qué lo hiciste así?», preguntó ella, con tono molesto. «Porque el terreno tiene una pendiente que no está en los planos», explicó Mateo. «Si lo hubiéramos dejado como estaba, el cemento se agrietaba». Todos guardaron silencio. Valeria lo miró por primera vez, tratando de decidir si hablaba en serio. Luego rió. Pero no era una risa amable, era una risa burlona. «Ah, claro, el trabajador sabe más que la ingeniera», dijo sarcásticamente. «¿Por qué no haces todos los cálculos tú mismo?». Algunos trabajadores rieron, otros bajaron la mirada, pero Valeria agregó, casi como broma, «Está bien, si arreglas los errores del edificio tú solo, saldré contigo». Nadie lo tomó en serio. Menos Mateo. Él solo asintió en silencio. Algo dentro de él, sin embargo, se sentía diferente, algo que aún no podía nombrar. No sentía orgullo ni emoción. Solo sentía una profunda necesidad de asegurarse de que el edificio fuera seguro. Mientras todos se iban, Mateo volvió a los planos. Los extendió sobre una pequeña mesa de madera, sacudió el polvo y comenzó a dibujar con su viejo lápiz. No dibujaba por la broma, ni por Valeria, sino porque lo necesitaba. Trabajaba cuidadosamente, trazando líneas, midiendo distancias y pensando cómo el edificio podía ser más seguro. Esa noche, todos se fueron a casa. Mateo se quedó. Nadie se lo pidió, y nadie notó que no estaba en su habitación, porque compartía un pequeño cuarto alquilado con otros 3 trabajadores. Solo había una cama pequeña y el cuarto era muy silencioso excepto por los ronquidos. Bajo una pequeña lámpara pegada a un tubo oxidado, Mateo abrió una copia vieja del plano maestro. Lo había estado observando durante meses, notando pequeños errores entre el diseño y el terreno real. Comenzó a marcar las áreas desalineadas, dibujando donde se necesitaban refuerzos y haciendo correcciones con regla y lápiz. Sus ojos estaban cansados, pero trabajaba con cuidado. No había estudiado ingeniería, pero había visto muchos accidentes y errores en edificios antes. Sabía cómo el concreto pesado podía agrietarse si se vertía sobre una pendiente, cómo una pequeña desalineación en una columna podría generar un gran problema más tarde, y cómo los trabajadores apresurados cometen errores sin intención. Trabajaba en silencio, en la calma de la noche, pensando en seguridad, estabilidad y cómo prevenir problemas que pudieran lastimar a alguien o costar mucho dinero. Al día siguiente, mientras todos se reían de la broma que Valeria había hecho, Mateo llegó con su hoja de dibujos. No dijo una palabra. La dejó en el escritorio del jefe Rodrigo y volvió a su trabajo. Sabía que tal vez nadie la leería, pero no podía trabajar en un edificio que pudiera fallar. Era como una promesa consigo mismo, aunque nadie más lo entendiera. Por casualidad, Valeria encontró el papel.
Lo miró con cuidado. No era perfecto, pero era muy claro. Mostraba los puntos débiles, sugería cómo redistribuir cargas y daba ideas para salvar la cimentación sin gastar más dinero. Era ingenioso y práctico, aunque la letra fuera desordenada y el papel estuviera manchado de polvo y lápiz. Rió otra vez, pero esta vez estaba nerviosa e insegura. Se dio cuenta de que él sabía cómo calcular esfuerzos. No tiró el papel, lo dobló y lo guardó. Sintió algo extraño, admiración mezclada con preocupación. ¿Cómo alguien sin formación formal podía ver cosas que ella, con todos sus títulos, había pasado por alto? Después de eso, los ojos de Valeria cambiaron. Ese mismo día, por primera vez, observó a Mateo trabajando desde el andamio. No sabía por qué lo hacía, pero seguía mirando. Los obreros no suelen hacer dibujos, y tenía curiosidad por ver si cometería un error. Quería saber si era suerte o si realmente sabía lo que hacía. En los días siguientes, algo en la obra cambió, no el concreto ni el acero, sino la forma en que la gente se miraba. Algunos notaron que Valeria ya no pasaba sin observar. A veces se detenía, esperando ver un error, o tal vez esperando ver que lo que él hacía no era solo suerte. Comenzó a prestar atención a cómo medía, cómo vertía el cemento, cómo colocaba cuidadosamente cada viga y columna. Mateo no parecía notar el cambio. Seguía trabajando igual, mezclando cemento, alineando vigas, cargando materiales. Algunos trabajadores lo respetaban, otros lo envidiaban. Algunos incluso lo molestaban, pero sonaba extraño, como si comprobaran si todavía se veía a sí mismo como uno más. ¿Y tú, Mateo, vas a firmar nuestros papeles del Seguro Social, o todavía no eres ingeniero oficial?, bromeó un trabajador. Mateo sonrió con los labios, pero no con los ojos. No respondía mucho. Prefería trabajar con concreto que hablar. Le gustaba ver las cosas bien construidas, ver vigas pesadas mantenerse en su lugar y asegurarse de que el cemento no se agrieta. Las palabras no importaban mucho para él. Un mediodía, mientras todos comían bajo una pequeña lona para sombra, Valeria se acercó directamente a él. Nadie lo esperaba, y Mateo no sabía por qué se acercaba. «Necesito hablar contigo», dijo. «Sí, ingeniera», respondió él, secándose las manos en el pantalón. Se apartaron del grupo. Todos fingieron no mirar, pero algunos trabajadores miraban secretamente. «¿Lo que hiciste, el plano, de dónde salió? Vi que no coincidía con los planos, pero lo dibujaste como si supieras lo que hacías. ¿Quién te enseñó?» «Nadie», dijo Mateo simplemente. «Aprendí observando y cometiendo errores». Valeria no supo qué decir. Parte de ella quería regañarlo, pero otra parte se sintió incómoda. Se dio cuenta de que él había notado un problema que nadie más, ni siquiera ella, había visto. Se sintió nerviosa porque era cierto, alguien sin títulos, alguien que ella pensaba que era solo un simple trabajador, había detectado algo importante que ella había pasado por alto. En lugar de agradecerle, dijo con frialdad, «No vuelvas a hacer planos. No es tu trabajo», y se alejó. Mateo no dijo nada y volvió a trabajar. Esa tarde, su martillo sonó más fuerte y preciso, porque entendió el mensaje. Había cruzado una línea invisible, los obreros no debían hacer lo que él hizo. Pero él nunca quiso cruzarla, solo quería evitar que el edificio se cayera. Aunque Valeria le dijo que no dibujara más, los otros trabajadores notaron que algo cambiaba. Los supervisores usaban en secreto algunas de las correcciones de Mateo. No todas, solo las que podrían explicar sin mencionarlo. Pero las partes importantes que Mateo había arreglado, los puntos débiles, las columnas desalineadas, el terreno inclinado, fueron corregidas. La obra se volvió más calma. Los errores en la cimentación disminuyeron. Los trabajadores se movían con más cuidado al darse cuenta de que alguien prestaba atención. La constructora comenzó a retomar el ritmo, algo muy importante. Si el proyecto se retrasaba, la empresa podría perder millones de dólares. Y ahora, gracias a Mateo, el edificio estaba más seguro y el trabajo más organizado. Mateo continuó su trabajo silencioso cada día. No pedía elogios. No los necesitaba. Le gustaba saber que el edificio se mantendría firme y fuerte. Mezclaba cemento, cargaba pesadas vigas de acero y medía distancias cuidadosamente. Pero de vez en cuando, miraba los planos que había dibujado, sintiéndose orgulloso de que se usarán, aunque nadie lo dijera oficialmente. Valeria, mientras tanto, lo observaba secretamente más a menudo de lo que ella misma se daba cuenta. No podía admitirlo, pero sentía algo extraño cada vez que lo veía. Quería ver si cometía un error, pero también quería verlo triunfar.
Estaba confundida, porque los ingenieros se supone que son inteligentes, cuidadosos y controlan todo, pero sentía que Mateo tenía algo que ella no, experiencia que venía de años de trabajo real, no solo de los libros. Los otros trabajadores también empezaron a notar cambios. Respetaban a Mateo en silencio. Algunos incluso intentaban aprender de él. Veían que se podían evitar errores si prestaban atención. Y aunque a algunos lo molestaba, no era como antes. Había un nuevo tipo de respeto mezclado con cautela. La vida de Mateo no cambió mucho fuera de la obra. Seguía yendo a su pequeña habitación, seguía compartiéndola con otros trabajadores y seguía durmiendo en la cama diminuta. No tenía comidas elegantes ni ropa cara. Pero tenía algo aún más importante. Sabía que había salvado el edificio de errores que podrían haber causado problemas serios. Había hecho algo importante sin que nadie se lo pidiera, y lo había hecho con cuidado y correctamente. Día tras día, el edificio se levantaba más alto. Las paredes subían, los pisos se apilaban ordenadamente y las grúas se movían más rápido porque el trabajo estaba organizado. Y mientras los demás trabajadores estaban ocupados con sus tareas, Valeria a menudo se detenía, solo por un momento, para observar a Mateo. No decía nada, pero notaba cómo medía con cuidado, cómo corregir pequeños errores y cómo se mantenía calmado incluso cuando el trabajo era duro. No podía admitirlo, pero también estaba aprendiendo de él. Mateo no sabía que estaba enseñándole. No sabía que los planos que había dibujado en secreto estaban ayudando a todos. Solo sabía que no podía permitir que el edificio colapsara. No podía permitir que nadie resultara herido. Y no podía dejar pasar un error si podía prevenirlo. Y así, la vida en la obra continuaba. Los martillos subían y bajaban. Las mezcladoras giraban. El polvo flotaba en el caliente aire de julio. Los trabajadores subían por los andamios. Pero en algún lugar, en silencio, una joven ingeniera había aprendido a notar las cosas pequeñas, y un humilde obrero había demostrado que la experiencia y la observación cuidadosa podían ser tan importantes como un título. Y cada noche, cuando los trabajadores se iban a casa, Mateo a veces se sentaba con lápiz y papel, revisando los planos nuevamente, pensando en el edificio y asegurándose de que estuviera seguro. No porque alguien se lo pidiera, sino porque le importaba. Y así es como la construcción del edificio continuó, no solo con concreto y acero, sino con cuidado silencioso, respeto y la certeza de que, a veces, la persona más pequeña con las herramientas más simples puede hacer el trabajo más grande. Una mañana, el jefe de la empresa, un hombre muy inteligente con el cabello gris y brillante, llegó al sitio de construcción. Caminó entre los trabajadores, mirando cuidadosamente a su alrededor. Se movía rápido y parecía tener mucho que hacer. Observaba el polvo, el concreto y las altas paredes sin terminar como si pudiera ver cada pequeño problema al instante. Valeria, junto con Rodrigo, lo esperaba. Le mostró el lugar, señalando las columnas, las paredes y las nuevas vigas. Dos ingenieros caminaban con ellos, llevando blocs de notas y lápices. «Buen trabajo», dijo el jefe, asintiendo. «Escuché que hubo un problema en los cimientos». «Sí», respondió Valeria con una pequeña sonrisa nerviosa. «Pero lo solucionamos a tiempo». El jefe le dio una palmada en la espalda. «Bien hecho, ingeniera. Me alegra ver que su trabajo está ayudando al proyecto a tener éxito». Mateo observaba desde lejos. Estaba cerca del borde de la obra, con las botas cubiertas de polvo. Sus manos eran ásperas y callosas por el trabajo duro. Nadie mencionó su nombre. Nadie lo miró. Pero no se sentía enojado. En cambio, sentía una extraña calma por dentro. Había hecho lo correcto. El edificio era fuerte. Las columnas firmes. Las paredes son sólidas. Eso era suficiente para él. Al final del día, cuando el sol se estaba poniendo y largas sombras se extendían sobre el concreto fresco, Valeria se acercó a él. No se rió ni lo molestó. Su rostro era difícil de leer. «Te dije que si lo arreglas, saldría contigo», dijo en voz baja, casi como si deseara no haberlo dicho. Mateo no sabía si reír o quedarse en silencio. «No lo hice por eso», respondió. Ella asintió lentamente, como si esperara esa respuesta. Sabía que él no necesitaba su aprobación. Esa noche, Mateo estaba en su pequeña y sencilla habitación. Su cama era estrecha, las sábanas finas y el suelo frío. Escuchaba los sonidos de la ciudad afuera, un perro ladrando, el lejano claxon de un coche, la voz tenue de un vecino llamando a alguien. Su teléfono sonó. Era su hija llamando desde Guadalajara. No hablaban desde hacía meses. «Papá, llegó el dinero».
¿Fuiste tú? Preguntó. Sí, hija. Como todos los meses, respondió él. Gracias. Oye, ¿estás bien? Suenas diferente. Estoy bien. Solo cansado. Colgo. Pero en realidad no estaba cansado. Se sentía confundido. Algo le decía que había ganado, pero no sabía qué era. No se daba cuenta de que esa victoria solo existía en su mente y que cosas peores estaban por venir. Una semana después, la obra parecía normal. Los trabajadores se movían rápido y los errores ocurrían con menos frecuencia. Todo parecía tranquilo. Pero bajo esa calma, algo peligroso estaba creciendo. Mateo podía sentirlo, aunque no podía nombrarlo. Esa mañana, lo llamaron a la oficina. No pasaba seguido. Tomó su casco en la mano y caminó con cuidado por la obra. Sus botas dejaron pequeñas marcas en el polvo seco. Dentro de la oficina estaban Rodrigo, 2 ingenieros y Valeria. Ninguno lo miraba. Mateo, dijo Rodrigo. Hemos descubierto que has estado cambiando los papeles del proyecto sin permiso. ¿Qué papeles? Preguntó Mateo, confundido. Planos, dibujos y otros documentos técnicos, dijo uno de los ingenieros. Mateo se tomó un momento para entender. No cambié nada. Solo hice algunas anotaciones. No firmé ni envié nada oficialmente. Eso no importa, dijo el ingeniero. Si algo sale mal, podría ser responsable por trabajar sin licencia. Valeria no habló. No parecía enojada, solo callada, como si ya hubiera tomado su decisión. Por eso, continuó Rodrigo, no renovaremos tu contrato. Terminamos esta semana. La habitación quedó muy silenciosa. Mateo no sabía qué decir. No gritó ni discutió. Solo asintió, tragándose un nudo en la garganta que no tenía palabras. ¿Fue tu decisión? Preguntó a Valeria. Ella bajó la mirada. No fue personal. Pero para Mateo, sí lo era. Salió sin decir más. Fue al borde de la obra, se sentó en un bloque de concreto y miró el edificio que había ayudado a salvar. El mismo edificio que ahora estaba fuerte, pero que lo estaba apartando, como si él no importara. Esa tarde, los trabajadores se enteraron. Algunos no lo cuidaron. Otros se veían tristes o incómodos. Unos pocos hicieron bromas crueles, como si fuera gracioso que perdiera su trabajo. ¿Ven? Esto pasa cuando intentas ser más de lo que eres, dijo uno. Esa noche, en su pequeña habitación, Mateo se fue a la cama sin comer. Escuchó los sonidos afuera, risas lejanas, una radio desafinada y el zumbido de un bombillo moribundo. Por primera vez en mucho tiempo, lloró. No porque perdió el trabajo, sino porque pensaba que la gente lo veía, y no lo hacían. El cemento no le dolía, eran las miradas crueles, la traición silenciosa y saber que nunca fue realmente parte del equipo. Mateo no regresó al sitio al día siguiente, ni al siguiente. Empacó sus pocas pertenencias y dejó su número de teléfono con un compañero. Por si alguien necesitaba ayuda para vaciar concreto. No explicó nada. No hizo ruido. Desapareció, como las columnas ocultas en el concreto, sosteniendo todo en silencio sin que nadie lo notara. Pero la historia no terminó ahí. Una tarde gris, cuando el cielo parecía que iba a llover, Valeria recibió una llamada de la oficina principal. El jefe regional quería revisar el proyecto para un informe público. También pidió los nombres de todo el personal técnico que ayudó a arreglar los cimientos. Valeria dudó. La voz en el teléfono decía claramente: necesitamos saber todo. Incluso quien sugirió las correcciones. Valeria se quedó en silencio y colgó. Horas más tarde, fue al contenedor de almacenamiento donde se guardaban los papeles antiguos. Buscó los dibujos originales de Mateo. No estaban. Preguntó Rodrigo. Él dijo que los papeles se destruyeron por regla. Pero alguien más los había visto, un joven ingeniero que normalmente se mantenía callado. Esa noche, el joven ingeniero, Nicolás, llegó a la oficina de Valeria con un sobre. Lo encontré entre mis cosas. No sé si lo necesita, dijo tímidamente. Valeria lo abrió. Era el plan original de Mateo, el que él mismo había corregido a mano. Había más. En la esquina, escrito con letras pequeñas, estaba su nombre completo, Mateo Octavio Villaseñor Reyes. Debajo, una fecha, 1999. 1999, dijo Valeria. Nicolás asintió. Lo busqué. Fue un ingeniero licenciado en Jalisco hasta 2002, luego desapareció. Valeria sintió un frío en el pecho. ¿Estás diciendo que realmente era ingeniero? Revisó en su computadora y lo confirmó.
Había trabajado en grandes proyectos e incluso había ganado un premio por uno de ellos. Luego, nada. 20 años de silencio. Nicolás volvió a hablar. Dicen que lo perdió todo cuando su esposa murió y hubo un accidente en una obra de construcción. No fue culpa suya, pero se sintió culpable. Después de eso, desapareció del trabajo. Valeria sintió que el estómago se le revolvía. Cada broma, cada mirada despectiva, cada pequeño gesto condescendiente ahora tenía sentido. No era que Mateo no supiera cosas. Había elegido quedarse callado. No era que no pudiera defenderse. Simplemente ya no quería reconocimiento. Y ella lo había ignorado otra vez. Esa noche, Valeria no pudo dormir. Se dio cuenta de que el mayor error no había sido el plano. Había sido juzgar a un hombre sin comprenderlo. A la mañana siguiente, Valeria llegó al sitio de construcción muy temprano. No trajo casco ni papeles. Solo el sobre con los dibujos de Mateo. Caminó hacia el área donde él solía trabajar. El lugar se sentía más vacío sin él, no porque no estuviera allí, sino porque había dejado un peso atrás. Una especie de presencia que solo notas cuando ya no está. Sostuvo el sobre con fuerza. El viento sopló ligeramente, y el olor a concreto húmedo llenó el aire. Los pájaros cantaban a lo lejos. Miró las columnas altas y las paredes. Pensó en cómo Mateo había trabajado en silencio, sin aplausos, sin reconocimiento, solo con la satisfacción de un trabajo bien hecho. Valeria recordó todas las veces que lo había ignorado, todos los momentos en que podría haberle agradecido. Ahora era demasiado tarde. Pero decidió, en silencio, que contaría la verdad. Se aseguraría de que su trabajo fuera reconocido. Se aseguraría de que la historia de Mateo Octavio Villaseñor Reyes se contará, al menos en el informe. Aunque él se había ido, su trabajo permanecía. Sus dibujos cuidadosos, sus correcciones, su habilidad y su honestidad sostenían el edificio. Y para Valeria, eso era lo más importante que podía aprender. A veces, los héroes silenciosos son los que realmente importan, incluso cuando nadie los ve. Durante muchas horas, Valeria caminó en silencio por cada rincón del sitio de construcción. Observó los cimientos, las columnas altas y todos los pequeños detalles que nunca había notado antes. Ahora, todo se veía diferente. Podía ver que cada línea, cada marca que Mateo había dibujado, había sido su manera silenciosa de intentar hacer las cosas bien. Era como si hubiera querido ayudar sin que nadie supiera que lo intentaba. A media mañana, finalmente reunió el valor para llamar a una de las pocas personas que había sido amiga de Mateo. Le pidió el número de teléfono de Mateo. Dudó, sin estar seguro de si debía dárselo, pero al final lo hizo. Valeria llamó una vez, 2 veces y 3 veces. Al principio, nadie contestó. Estaba a punto de rendirse cuando Mateo contestó. ¿Qué necesitas, ingeniería? Su voz sonaba fría. No estaba enojado, pero tampoco alegre. Quiero verte, por favor, dijo ella. No para disculparse, sino para escuchar tu versión de la historia. Ya terminó, ingeniera. No es necesario, dijo Mateo. Sí, es necesario. Para mí sí lo es, insistió ella. Hubo un largo silencio. Finalmente, él le dio una dirección. Se encontraron en un pequeño parque tranquilo en el sur de la ciudad. Los árboles eran delgados y el ruido de autos y autobuses todavía se escuchaba. Mateo vestía de manera sencilla, como siempre, pero sus ojos se veían diferentes. No estaba enojado. No sonreía. Estaba calmado, casi distante, como si hubiera aprendido a vivir con una tristeza pesada. Valeria le mostró el plano y los documentos que había encontrado. Tu nombre está aquí, dijo con suavidad. Siempre estuvo ahí, respondió él, mirando sus manos. No lo escondí, continuó. Solo dejé de usarlo. Aprendí que tener un título o un nombre no evita que caigas cuando todo a tu alrededor se derrumba. ¿Qué pasó?, preguntó ella suavemente, casi como una niña. Mateo respiró hondo y comenzó a hablar. Tenía una familia. Tenía una vida. Lideré un gran proyecto, pero fracasó por problemas de dinero y política. 2 trabajadores murieron. No fue mi culpa, pero no pude quedarme. Mi esposa se enfermó poco después, y luego murió. Dejé todo, mi nombre, mi número de teléfono, mi respeto, porque ya no quedaba nadie para sostenerlo. Valeria sintió un dolor en el corazón. Te humillé, dijo suavemente, y luego guardé silencio cuando te borraron. Sí, pero no fuiste la primera, ni serás la última, dijo él. Así funciona la vida. Se levantó,
listo para irse. Pero antes de dar un paso, Valeria dijo: «Quiero que regreses». Mateo se detuvo y la miró. «Te necesito en el proyecto como asesor, como ingeniero», dijo ella. «Esta vez con tu nombre, no como un favor, sino porque no puedo terminarlo sola». Hubo silencio. «Quiero aprender a no ser la persona que te ignoró», agregó, con los ojos llenos de lágrimas. Mateo no respondió. Se fue sin decir sí ni no. Esa noche, en su pequeña y silenciosa habitación, abrió una caja vieja y polvorienta. Dentro estaba su tarjeta de identificación amarilla de hace muchos años. La miró durante mucho tiempo. Por primera vez en décadas, no sintió vergüenza de su nombre. 2 semanas después, Mateo regresó al sitio de construcción, no con palabras, sino con su presencia. En una mañana común, llegó con un casco limpio y un portafolio bajo el brazo. No vino como trabajador. No vino como Salvador. Vino como él mismo, permitiendo finalmente que la gente viera al verdadero Mateo. La gente se cerraba. Algunos lo saludaban nerviosos, otros con respeto. Unos pocos bajaban la mirada, incómodos, como si su presencia les hiciera pensar en sus propios errores. Valeria lo recibió en el área técnica. No hizo un discurso. Simplemente extendió la mano. Mateo la estrechó con firmeza, sin ningún dramatismo. «Tienes todo mi apoyo, ingeniero», dijo sinceramente, usando su título por primera vez de verdad. Mateo asintió y se dirigió a la oficina de supervisión. Estudió los planos con cuidado, tomó notas y corrige pequeños errores con una calma que solo da la experiencia. No necesitaba probar nada a nadie. Solo quería asegurarse de que el edificio no volviera a colapsar. Durante los siguientes meses, Mateo trabajó en silencio, pero ya no escondido. Se reunió con ingenieros, tomó decisiones importantes y compartió su conocimiento. Enseñó a los jóvenes ingenieros a leer el terreno con sus ojos y a escuchar el concreto antes de que se agriete. No solo enseñó sobre edificios, enseñó a ser humilde y cuidadoso. Valeria también cambió. Ya no caminaba con orgullo ni arrogancia. Aprendió a hacer preguntas, a escuchar y a sentir lo que otros podían hacer. Su liderazgo no se debilitó, se volvió más amable y humano. Cuando finalmente el edificio estuvo terminado, no hubo una gran ceremonia. Solo una pequeña reunión en el último piso y un brindis tranquilo. Mateo no quiso estar al frente, pero cuando todos aplaudieron, lo buscaron, y por primera vez, no bajó la mirada. Uno de los jefes de área, que había leído su expediente y conocía la historia del proyecto, se acercó con una propuesta. «Hay otro proyecto más grande en Querétaro. Si estás dispuesto, necesitamos a alguien como tú, no como trabajador, sino como consultor estructural». Mateo no respondió de inmediato. Miró el edificio que habían construido, pensó en su hija, en las noches solitarias, en los años perdidos y en la voz que finalmente había hablado por él. «Acepto», dijo lentamente. «Pero esta vez, con mi nombre completo», agregó, mirando el horizonte. En ese momento, supo que el plano más difícil que había enfrentado no era para un edificio. Era para su propia vida. Y ahora, por primera vez, había empezado a reconstruirla.